hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto volvernos a encontrar por medio de este medio. Le damos gracias a Dios por su vida y porque podemos seguir estudiando la palabra estando en casita, ¿va? Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Siempre le pedimos, ¿va? Porque Él es el que nos provee las fuerzas, la sabiduría, la inteligencia. Y eso es lo que queremos hablar correctamente la palabra. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra en este programa. Señor, bendice a aquellos que se conectan hoy o los que lo ven después. Señor, de todas maneras, la bendición que siempre llegue. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, para poder recibir y poder, Señor, enseñar correctamente, Padre. Te pedimos tu auxilio, Padre, que un espíritu, Señor, de revelación venga sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Continuamos con la serie que tenemos, va ya varias semanas estar hablando sobre las finanzas, ¿va? Y diría alguien, no porque nos sobre o porque nos falte, sino porque es necesario aprender qué dice la Biblia de las finanzas, ¿va? Porque pues algunos que han estudiado perito contador, auditores y están relacionados con las matemáticas y con todo lo relacionado a las finanzas, pues tienen conocimiento de cómo es que se lleva un orden, ¿va? Para poder mantener una economía sana. Pero la Biblia también no nos deja en ignorancia, sino más bien está plagada de enseñanzas, con versículos y con historias de personajes que estuvieron muy ricos y algunos que muy pobres, ¿va? Y algunos que fueron restaurados perdón, en su economía. Pero quiero leerle un pasaje en Filipenses que ya hacía rato que no lo leía y hoy repasando antes de empezar el programa me acordé de este pasaje y dice de esta manera, en Filipenses 4:12, bien, sé vivir con estrechez, dice esta versión, la 1957, y también nadar en abundancia. En todo caso y en todas cosas he aprendido. Me gustó esto porque aquí la clave es, he aprendido el secreto. Lo mismo de estar harto que de estar hambriento. Lo mismo de estar sobrado que de andar escaso. Ven qué interesante. O sea, aquí prácticamente el apóstol Pablo nos está revelando un secreto. Y es de que Dios nos va a permitir en el transcurso de nuestra vida momentos de escasez y momentos de abundancia, ¿ah? Y creo yo que es como una columna vertebral en toda la Biblia, que hay dos tipos de periodos en la vida de todos nosotros los hombres, ¿va? Periodo de mucha abundancia y de escasez. Depende, diría, ¿va? Dios a veces utiliza las finanzas, la economía, para hacernos volver a su casa, para entender, ¿va? Como el hijo pródigo, ¿va? Lo que lo hizo regresar a su casa fue el hambre. Lo que lo hizo irse fue la abundancia y lo que lo hizo regresar fue la escasez. O sea, él no había aprendido. Este versículo no lo había aprendido. O sea, cuando uno lo lee, eso todos lo sabemos, ¿va? No seamos muy rápido como para hablar por gusto, ¿va? Porque una cosa es leer y otra cosa es vivir. Él, por ejemplo, en su vida, él despilfarró todo lo que no le había costado. Y sobre todo, que no tenía esa experiencia, hermano. Esa experiencia, la madurez en cómo gastarse. Él lo que quería era salirse del perímetro de su casa, de su pueblo, de su ciudad, saber hasta dónde se fue, porque dice que se fue a un lugar lejos, muy lejano, huyendo del control de su padre, ¿va? Y no cabe duda que la madurez no se improvisa. La madurez tiene un costo y tiene un periodo de aprendizaje, ¿va? Porque aquí lo que dice, he aprendido. Fíjese, el secreto, lo mismo es estar harto, dice esta versión, que andar hambriento. Harto es exceso de bienestar, ¿va?
y hambriento de escasez de bienestar, ¿verdad? Lo mismo es estar sobrado que de estar escaso. Son dos formas de decirlo, ¿va? Pero la clave aquí, y yo sé vivir en estrechez y sé también nadar en abundancia. O sea, son dos cosas que debemos de nosotros tener los hijos de Dios, que podemos mantenernos en diferentes periodos en estrechez o en abundancia. Yo diría que muchas veces, aparte de lo que dije, va, que Dios nos permite entrar en esa abundancia y a veces nosotros, como el pródigo, se tomó antes de tiempo. Ahí hay que tomar en cuenta algo. Hay un tiempo en que Dios nos hace prosperar. Cuando nosotros nos vamos fuera de tiempo, pareciera ser que no tenemos la capacidad de administrar aquello que nos dieron, ¿verdad? Porque el hijo pródigo no supo administrar, se gastó toda la plata, ¿verdad? Y lo que usted y yo ya hemos leído y sabemos, ¿va? Que muchas veces decimos, el hijo pródigo, como que, como que es cualquier cosa, pero en cualquier momento podríamos llegar a ser nosotros hijos. Yo he conocido hermanos que han parado siendo hijos pródigos en todo el transcurso de mi vida, como que como que se les cumplió en ellos esa historia, en algunos, ¿va? Y yo digo, a lo mejor se les olvidó, pero aquí, entonces, este tipo de enseñanzas, este tipo de prédicas debería ser con la intención y, primero, de ayudarnos a entender estos periodos de tiempo de escasez y de abundancia, y cómo vivir en tiempo de la escasez, cómo hacerle, y cómo hacerle en el tiempo de la, abundancia, ¿va? O viceversa. Pero, nosotros no sabemos exactamente cuándo puede venir la abundancia o cuándo puede venir la escasez. Claro, hay indicios muchas veces en el exceso de trabajo, en mucha producción, podría ser que eso nos esté marcando la abundancia. Pero a veces realmente, cuando no se hace los números correspondientes, se puede hacer mucho trabajo, pero hay muy poco beneficio, ¿ah? O sea, yo puedo trabajar día y noche, pero si las cosas no están como debían de estar, voy a trabajar en exceso, pero el manejar en exceso no es sinónimo de tener abundancia. Fíjese, eso es bien interesante lo que le estoy diciendo, ¿va? Las dos cosas, va, trabajar fuerte y tener como remuneración, después del esfuerzo, la abundancia o tener por lo menos para las necesidades que nosotros, básicas, ¿va? Que tenemos todos. Yo creo que Dios, que nos conoce a todos, nos enseña, nos lleva de poco a más, ¿verdad? Eso es muy importante. Creo la semana pasada me acordé de un versículo que creo que está en Job, donde dice que si nuestro principio es pequeño, nuestro final será grande, ¿va? Y creo que eso se cumplió en Job, ¿va? En una parte, porque realmente cuando aparece la historia de este personaje, aparece rico en extremo, en extremo, Job aparece en una riqueza eh, tremenda. Y yo creo que es en base al cuidado y la forma de agradar a Dios. Podemos ir ahí para leer un poquito acerca de Job. ¿Va? En su inicio, solo para recordarnos, ¿va? Déjame regresar acá, déjame poner las Américas. La iglesia, esa me gusta mucho, es muy buena la versión. Y dice, fíjese cómo dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, número uno, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuatro cosas, cuatro virtudes que quisiéramos tenerlas, ¿verdad? Todas. Y que Dios dijera eso de nosotros, ¿verdad? Porque podemos tenerlas, pero y si Dios no lo dice, aunque nos lo digan los hombres, bueno, pues, para algo servirá, ¿verdad? Pero que Dios diga eso de nosotros, hermano. Intachable, no hay tacha, recto, straight, temeroso de Dios, va todo lo que hace. Primero pensar si le agrada a Dios o no, es una parte, es una manera sencilla de decir temeroso de Dios. Y temeroso también es hacer en lo más mínimo
todo lo que él, conocer lo que a él le gusta en lo más mínimo hasta en lo más grande, conocerle a él, ¿verdad? Qué le gusta y qué no le gusta, qué le desagrada, qué le agrada, y apartado del mal. Es muy, muy rara, muy difícil que un hombre tenga todas estas cuatro cualidades en sí mismo. En cuatro personas podría haber una de cada uno, o por lo menos dos, ¿va? Pero es bien difícil. ¿Va? Ahora, esto me da permiso a mí a decirle que la abundancia que él tenía venía a consecuencia de eso. Entonces, ahí sería bueno estudiar las cuatro cosas que podría ser un trampolín para que podamos nosotros alcanzar una sana economía, ¿verdad? A la que Dios nos quiera dar. Pero le nacieron 7 hijos y 3 hijas, 10 hijos tenía, hermano. Era fructífero también en cuanto a hijos, ¿verdad? Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, solo ahí van 10,000, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimas, ni siquiera pusieron la cantidad, muchísima servidumbre, y era aquel hombre el más grande de todos los hijos de Oriente. Wow, en riquezas, ¿va? Me imagino. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocausto y conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado, maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. O sea, un hombre, se podría decir, eh, eh, que temeroso de Dios, ¿va? Y que también sabía enseñarle a sus hijos. Ahora, me llama una atención algo que se me había olvidado cuando leo esto, pero hace muchos años yo le oí esto al apóstol Sergio y me pareció muy sensato, que dentro de todas sus 4 características y toda su prosperidad, ¿por qué sus hijos tenían casa y sus hijas no? ¿Por qué tenían que ir? Vamos a leerlo otra vez un poquito. Sus hijos solían ir a un banquete en la casa de cada uno por turno. O sea, cada uno tenía su casa y en cada casa, en las 7 casas, se hacía parranda. E invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos en las 7 casas. Entonces la pregunta no era, o sea, y las hijas, si era un hombre riquísimo. Yo no entiendo, honestamente, cuando le veo todo, ¿por qué razón? Y no lo dice. Yo he leído los 42 capítulos, ¿verdad? Queda como a nuestro criterio, ¿verdad? Pero eso que nos dijo yo se lo oí en un discipulado matrimonial, hablando de la equidad, cómo repartir, ¿va? Debería de haber repartido a sus hijas también, ¿va? Digo yo, ¿va? Pero al final, fíjese que sí aparece. O sea, estoy hablando antes del final, ¿va? Al final, cuando todo se le duplica, cuando él, después de la gran prueba que pasó, ¿va? Eh, eh, le dieron hijos nuevos, ¿va? Definitivamente le dieron hijos nuevos, pero todos, dice que eran los más hermosos de, de, de Oriente. Aquel dice aquí que él era el más rico de Oriente, pero de ellos, dice, de los hijos que tuvo después del trato, dice que eran hermosos, las mujeres y los hombres. Y ahí entiendo yo, si no estoy mal, que les repartió, ahí fue equitativo, ¿va? Les dio igual, ¿va? Es como una regla, ¿va? No podemos darle solo a las mujeres y dejar a los hombres de afuera, o viceversa, ¿va? Creo que debemos nosotros, si es que tenemos la capacidad, es de repartir de igual manera, ¿va? Si es que se puede tener de esa manera. Porque, hermano, todos los que estamos casi conectados o los que estamos platicando, sabemos de que esas cosas nos afectan mucho a nosotros cuando nos hacen diferente, hacen una diferencia entre uno y otro. Principalmente en el caso de una familia, ¿va? Donde papá y mamá, hijos de papá y mamá, tienen esa desventaja a las mujeres, ¿va? Hay un resentimiento, pasan cosas
que duelen, ¿va? Y que cuesta a veces con el tiempo borrar eso, ¿va? El por qué el papá no le dio a ellos, ¿va? Por ejemplo, en la casa del pródigo, a los 2 les repartió, ¿va? No sé si, igual, pero les repartió a los 2 la herencia, ¿va? Antes de tiempo. Lo obligaron a que diera antes de tiempo, porque se supone bueno, el padre, digo yo, que puede darlo antes o después, no, después no, dejar para después, ¿va? Si se muere, dejar un testamento o darlo antes de que muera. Es cosa de él, ¿va? Pero en el caso ese del pródigo, él le dio dice que repartió la herencia a los 2. Bueno, eh, eh, dice, bueno, ahí dejémoslo. Lo que yo quería, enfatizar esto era que que el aprender a tener o no tener, regresando a Filipenses, ¿verdad? Podemos nosotros, pasar el aprender, yo diría que no solamente es leer, por ejemplo, vamos a ver esta, las Américas. Yo sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. O sea, aquí la clave es haber aprendido. Pero aprendido, yo me imagino que no solo haciendo números, sino haber tenido necesidad y no teniendo. O sea, eso significa tener hambre. O sea, el hambre es bueno, porque diría alguien, bueno, porque baja uno de peso, también. Pero el hambre es bueno porque puede ver uno que puede ser tocado por el hambre y puede investigar por qué le llegó el hambre. Yo creo, hermano, cuando uno ha tenido una vida holgada, tal vez no ha sido rico ni millonario, pero que nunca le ha hecho falta y de repente le falta algo, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos levantar nuestra mirada al cielo como reclamando, sino que deberíamos de bajar nuestra mirada y vernos a sí mismos. ¿Por qué llegó escasez a nuestra vida? ¿De dónde vino? De nuestra mala administración. Administración es que sí trabajaba, pero no supo administrar. Pero hay otros, como aquel que dice que no sale a buscar trabajo porque hay un león en la calle, ¿verdad? Su excusa era esa. Entonces va a tener pobreza, va a tener el apóstol Pablo dice también, el que no trabaja, que no comas. O sea, el que no al que no tiene, va. Al que no tiene que darle, pero al que no trabaja es un holgazán, un haragán, no quiere trabajar. Claro, ahí hay varias aristas, varias perspectivas. Podría ser que esté sin trabajo porque tiene alguna enfermedad, porque quedó inválido de un accidente o alguna situación, pero que está completo y entero, o porque no encuentra trabajo. Pero realmente, hermano, es algo así bien cortante, como dice Pablo, el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Porque hay gente que no quiere trabajar, no desea trabajar, ¿va? Y muchas de esas cosas las aprendemos nosotros viendo nuestra familia, ¿va? A veces hay papás donde solo la madre trabaja y él bien, gracias, ¿va? Entonces, ¿qué van a ver? O van a despertar algunos para no ser como sus padres, o van a ser otros igual que el padre, que se casan. Es que se oye, ¿va? Y se ve. eh, en nuestra trayectoria hemos visto gente que les dicen una palabra bien fuerte, mantenido o mantenidos, va. Pero en el caso del matrimonio, pues mantenido sería el proveedor, ¿va? Que sería el varón, que regularmente nosotros somos los proveedores, ¿va? No necesariamente. Ahora, si nosotros queremos que tenga que trabajar la mujer, porque imagínense, nuestros hijos, ¿quién nos va a cuidar? Pero a veces se sacrifican los dos con un objetivo de llegar a comprar una casita, comprar un carrito, y es bien doloroso, hermano, eso de que lo dejen a uno encargado con otras personas, ¿va? Por causa de la mejoría. Puede hacer que ayude a que tengamos alcanzar alguna casa o un carro, ¿va? Que son las cosas que a veces son necesarias, tal vez no son lujos,
pero el peligro que uno tiene cuando queda en manos expuestas de otras personas que no lo aprecian a uno, ¿va? Que más bien lo descuidan, que esa es una parte, eh, por decirlo así, la mejor de todas, pero donde les hacen daño es otra parte que les pegan, que los maltratan, incluso hasta los tocan, ¿va? Y cosas que nosotros no nos podemos imaginar, ¿va? Porque no tenemos esa costumbre, ¿va? Pero hay gente malvada que, que hace todo ese tipo de cosas que acabo de decir, ¿va? Pero ¿por qué estamos hablando de eso? Porque hay momentos en nuestra trayectoria, en nuestra vida, que estamos arriba y estamos abajo, estamos saciados o estamos escasos, como dice. Esas cosas, en lugar de amargarnos, nos deberían de enseñar qué hay que hacer antes y qué hay que hacer cuando hay abundancia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la historia de José, cómo José llegó a Egipto, ¿va? Cómo fue que, cómo Dios lo llamó con sueños, ¿va? Y le dijo lo que algún día iba a hacer. Y realmente, cuando él, acortando la historia, cuando él ya pudo llegar con Faraón, ¿va? Y pudo interpretar todas las cosas, eso le dio un título, segundo en el reino. Y en el segundo del reino significaba que era el mejor administrador, no solo para Egipto, sino para todo el mundo, porque dice que primero él pudo ver en los sueños, ¿va? Que tuvo Faraón, que venían 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Eso nos enseña mucho. Eso nos enseña a nosotros que lo primero que va a venir va a ser la abundancia, según lo que estoy yo interpretando ahí, y que después va a venir la escasez. Entonces, lo que hay que hacer, cualquiera, ay, eso por qué lo voy a explicar si tan fácil que es, aún explicándolo y aún entendiéndolo, no, a veces no se puede reaccionar porque se descuida, porque uno no sabe cuándo va a pasar eso. Entonces, primero está la abundancia. Yo no sé a qué le llamamos nosotros o cuál es el concepto que usted tiene de abundancia. Según nosotros, muchas veces la abundancia es de que ya no cabe el dinero en la billetera o en el banco. No, la abundancia es que depende de, diría alguien, ¿va? Depende a qué le llamamos abundancia. Abundancia podría ser que no nos falte nada, ningún bien. Y que para otros la abundancia es que le sobre, ¿verdad? Que no haya ni qué hacer porque tiene mucho. Depende de la historia, depende de los personajes para poder determinar exactamente estos dos conceptos. Pero para el caso, y yo, según ese pasaje que estamos recordando, es que Dios primero, fíjese, a través de sueños y a través de José, que iba a ser el encargado de estar en ese periodo de 7 años de hambre y 7 años de abundancia. Entonces, como él lo designó Dios y él entendió el plan de Dios, lo primero que dijo es que se guardara todas las cosechas en 7 años. O sea, que no se desperdiciara, que se guardara, porque después de la abundancia venía la escasez, ¿va? Y así fue, ¿verdad? En ese tiempo de hambre, ¿verdad? Ellos pudieron hacer comercio, apropiándose de tierras, apropiándose de tantas cosas en base a la abundancia que tenían ellos para poder dar grano, comida, ¿verdad? Porque no había eso. Y entonces supieron administrar, ¿verdad? La oportunidad que Dios les daba para poder engrandecerse. Y déjame decirle algo, en ese periodo de tiempo que aparece José, y en ese periodo de los 7 años de vacas gordas y flacas, aparece algo que me llama mucho la atención a mí, que, que la verdadera propósito que Dios tenía era para guardar a su pueblo. El pueblo de Israel, el Israel de hoy, que hay millones, solo en Israel y en todo el mundo, ¿va? ¿Sabe cuántos habrán por todo? Pero Israel eran 70 personas. Y y Dios que lo sabe todo, levantó a José para que él fuera
el que administrara no solamente para su pueblo, sino para toda la tierra, ¿va? Incluyendo Faraón. Entonces, en la historia otro día lo vamos a estudiar más despacio, ¿va? Cómo fue que lo prepararon, cómo llegó a tener José el conocimiento, la sabiduría, porque Dios se la dio, ¿va? Y él habla de una gloria. Cuando ha pasado el tiempo, cuando está la abundancia, cuando él se muestra a sus hermanos él los reconoció porque ellos no lo reconocieron, supo que su padre estaba vivo. Entonces, él cuando manda un cargamento de comida para el padre, le manda a decir que le cuenten la gloria que había en Egipto, que él tenía en Egipto. Pero cuando uno va a ver esa gloria, es una gloria que se dice cabot, y esa es la gloria de poder administrar y hacer prosperar o agrandar las riquezas. Y esas Dios se las da. Entonces ahí es lo que hay que ver, va. Yo entendí, gloria es un peso, que no cualquiera lo puede llevar, porque entonces ahí regresamos al versículo aquel, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en riqueza, ¿va? Ese aprendido. Pero cuando viene una gloria como esa, si no lo hubieran preparado a José, José hubiera sucumbido con ese peso, ¿verdad? Pero él permaneció intacto porque Dios lo trabajó desde que estaba en la casa, desde que lo maltrataban sus hermanos, desde que se burlaban sus hermanos por sus sueños, desde que lo tiraron al foso de la cisterna, perdón, donde no había agua, y donde lo vendieron a los marianitas cuando fue a la casa de Potifar, cuando estuvo en la cárcel, cuando salió de la cárcel. Ese proceso le sirvió a él para agarrar fuerza y poder administrar lo que Dios iba a poner sobre él. Por eso es que Dios esa gloria no se lo da a cualquiera. Algunos hijos de Dios tienen esa gloria, algunos ministerios tienen esa gloria. ¿Por qué? Porque los ha trabajado en escasez y en abundancia para que puedan soportar el peso de la abundancia. Hay una abundancia que da el mundo y hay una abundancia que da Dios, ¿va? La abundancia del mundo la reparte Babilonia. Y a los que Él quiere y a los que son de Él, ¿va? Ahí no cabemos nosotros. Por eso es que a nosotros muchas veces tiene que haber un milagro en nosotros, los cristianos, porque todo lo que hay y todo lo que está en el mundo le pertenece al enemigo. Eso lo hemos estado estudiando y lo hemos estado repitiendo una y otra vez cuando está en el monte, los 40 días, y le dice al Señor que postrado lo adore, porque dice, porque yo te puedo dar todo, porque a mí me han sido dados los reinos con sus glorias. Pero él lo dice autoritariamente y el Señor no dice que no, sabe que ha sido dado a ellos. Entonces quiere decir que nosotros, si desde el momento que nosotros nos convertimos al Señor, nosotros ya estamos viviendo en un reino que no es nuestro, en un sistema que estuvimos hablando el domingo del mundo. Estamos en el mundo, pero quiere que nos guarden en el mundo. Entonces, el mundo maneja dinero, que es el que manejamos los cristianos y los no cristianos, ¿va? Un papel, pero ese papel puede hacer que uno se tuerda y hasta se llegue a perder. Yo hablo de los cristianos, ¿va? Gente que ha conocido al Señor y cuando fue prosperado, abandonó la casa del Señor. O sea, es como incongruente, ¿va? Es como ser malagradecido. Pero si, ¿quién le puede asegurar a esa persona que toda la vida va a estar próspero, va? Se llevó cierta fortuna, ¿va? Pero no se llevó todo como un hijo de Dios. Entonces, ese es un grupo de gente. Hay otros hijos de Dios que no saben que Dios prospera, ¿verdad? Porque no les han enseñado, porque no han leído, o porque necesita, ¿va? Que haya eh, algún conocimiento o hacer un cambio, ¿va? Entonces, yo creo que es bien importante como dice este versículo, que mire, nos hemos quedado bastante tiempo ahí. eh, eh, Dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Eso quiere decir que ha estado pobre y ha estado rico y ha determinado él
entender, si llegara otra vez a ser pobre, no de meterse un balazo o salirse del reino de Dios, no, al contrario, volver a su memoria, ¿cómo puede? ¿Por qué fue que retrocedió o por qué la abundancia se fue de él? Primero, para probarlo. Segundo, para que se haga fuerte, para que más tarde le puedan dar la gloria a esa cabot. Pero fíjate, pero ¿sabe qué me llama la atención? Una de las cosas que yo ahorita analizo mientras platico con usted es que la gloria a cabot no se la dan a cualquiera. No, no solamente por ser hijo, porque eran 12 hijos y de los 12 hijos solo uno tuvo la gloria a cabot. Y con esa gloria acabó, pudo mantener el hambre, no en hambre, sino quitar el hambre con esa gloria que le dieron a José, que viene de Dios, ¿va? Entonces, no todos vamos a alcanzar. Los que podríamos llegar a alcanzar somos los que hemos sido procesados y que nos dejamos procesar, hermano. Porque cuando uno no entiende que, por ejemplo, mire, lo primero que tuvo que lidiar él fue con sus hermanos al principio, y tuvo que lidiar cuando ella era rey. Bueno, no, no era rey, era segundo en el reino. Hermano, encontrarse con sus hermanos que se habían burlado de sus sueños, que oyó lo que decían de él, que lo querían matar, no, lo querían exterminar, no lo querían desaparecer así simplemente, lo querían exterminar. Y ahora que él tenía la batuta, ahora que él tenía el poder, y ellos no lo podían reconocer, pero él sí lo reconocía. Entonces, era el momento de la venganza. O sea, para llegar a tener la gloria de Cabot, se paga derecho de piso. No, yo quisiera tener como José. Ya se mira uno como José y sabe ni cómo era. ¿Va? Era de bonito aspecto, dice. Pero pasar el proceso. Y el propósito no es enriquecerme para mí mismo, sino para bendecir a muchos. Imagínense, se lo dan a un hombre, a un avaro. Se lo tiene que quitar el Señor o se lo tiene que echar para que no le sea de estorbo. Entonces, para que no pase eso, Dios no está practicando. Dios sabe qué corazones están dispuestos a ser como José. José nunca le faltó nada. Si José tuvo de todo. ¿Verdad? Todo lo que un hombre necesitaba lo tuvo, pero todo lo demás lo invirtió en su familia, en el pueblo donde vivía, o sea, lo compartió. Dios le enseñó a distribuir la riqueza. Pero si uno, hermano, ni siquiera un necesitado es capaz de darle, que vaya a trabajar y usted sabe que no puede trabajar y que lo mira y se pasa a la otra banqueta y para mí quiero y todas esas palabras que nosotros los cristianos no las debíamos decir, pero más sin embargo yo he oído cristianos que, que hablan mal y ni ayudan, va. Mejor se habían de quedar callados y que les hace menos daño, porque, hermano, encontrar a un pobre es una bendición. Y mire, si yo se lo digo solo así, me diría usted, pues a ver, ¿no? Pastor, o saber, hermano, ¿cómo me quiere decir? O don Carlos. Pero mire, la Biblia dice que al que le da al pobre, le presta a Dios. Entonces empieza a ser conocido usted cuando le empieza a dar a los pobres. Porque entonces el Señor empieza a apuntar en su banco que hay que devolverle a fulano de tal, pagarle la cuenta. Lo que invirtió con un minusválido, con un enfermo, con un, qué sé yo, hermano, inconverso, un perdido, lo que sea. No le va a preguntar a usted, ¿aceptó a Cristo para darle? No, parejo. Pero la Biblia bien dice que aún más a los hijos de casa hay que atenderlos. Pero yo creo que eh, las oportunidades las tenemos todos los días, hermano. Todos los días tenemos oportunidades de hacer buenas obras, de hacer una buena obra. Todos los días nos encontramos en la calle, la gente, pero si hermano estamos tan atribulados así, pero hay que compartir, hay que compartir. Jesús dijo, es Isaías,
este ayuno yo escogí. O sea, quiere decir que hay varios. Si él escogió uno de los ayunos, es este. Y fíjese que el ayuno que él escogió es comer. Qué raro, ¿va? Ese ayuno. Pero dice ahí, comer y partir el pan con el hambriento. O sea, hermanos, si en aquel entonces la cantidad de gente que había era grande, hoy cuánto es, hermano, cuánto, ahorita, en este periodo de tiempo, hermano, hay millones, millones de gente en todos lados del mundo que no tienen trabajo. ¿Cómo está la economía? Con las guerras, no la guerra, las guerras que hay. Y unos cuantos tienen todo. Pero gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios que es nuestro Padre que está sentado en el trono. A nosotros no nos va a hacer falta porque eso dijo Él. ¿verdad? Pero debemos nosotros de ir entendiendo esto, o sea, no así como pasar de noche, ¿va? Así, ay, como medio lo que logró ver, ¿va? Eso significa pasar de noche. Pasar el día, mira todos los detalles de los paisajes y los puede describir de noche. Ahí como había como que había muchas piedras que el pavimento no estaba, no estaba asfaltado, pero no puede describir lo que había por la oscuridad. Eso es pasar de noche y no aprender. Es como hacer algo y no aprender. Pero nosotros debemos de poner por obra, hermano. Tenemos como 2 meses o un mes y medio de estar hablando de eso. Y yo no sé quién ni siquiera ha salido. Por ejemplo, hoy me contaban, hoy se dio el día de ir a hacer una obra, ¿va? A un lugar, a dar de comer, a limpiar, a poner. Y los que pudieron fueron, y algunos tal vez que podían, no pudieron, no quisieron ir, ¿va? O no, eso no los mueve, ¿va? Pero es una bonita oportunidad, ¿verdad? Es lindo eso, ¿va? Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre. Le enseña a uno. Y de tener abundancia como de sufrir necesidades. Y fíjese cómo termina, bueno, no termina, cómo sigue. El 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ve qué interesante, ¿ah? Porque, ¿por qué ese versículo al final del otro versículo? O a continuación, tal vez más bien dicho. Porque uno dice, Es que eso es bien difícil". Entonces él le contesta, él habla de él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces quiere decir que si Cristo nos fortalece, no queremos nosotros. Porque si Él nos fortalece, sí podemos. Entonces yo le quiero dejar en su corazón y le quiero recordar que hoy le quiero recordar que tiene una oportunidad todos los días de hacer tesoros en los cielos, de preparar para el tiempo que viene, preparar el tiempo, los años, porque no sabemos si estamos viviendo o si ya vivimos los 7 años de abundancia, no lo sabemos. Pero que viene el año de escasez, la Biblia dice, no dice que en todos lados, dice, habrán muchos terremotos, eso produce escasez y enfermedades, y habrán hambres en diferentes lados. Y también dice que habrá hambre de su palabra. Hace la diferencia. Y bueno, no me quiero desviar de eso, pero creo que estamos en ese periodo de hambre. Bueno, y yo quiero dejar ahí y miremos algunos aspectos, así le puse yo a este el tema. No todos, por eso le puse algunos aspectos que evitan la prosperidad. O sea, es como decir, yo había dicho, como dijo el Señor, yo había dicho, pero ahora ya no. Porque así hace Dios. Yo había dicho, yo había pensado, pero tu actitud me hace cambiar. Y Dios, uno se atiene solamente a algunos versículos porque dice que Él es invariable. Pero eso es para lo que se está hablando ahí. Pero acá yo entiendo que sí varía. No con el deseo de dañarnos, sino con el deseo que aprendamos, ¿verdad? Lo que debíamos de haber aprendido ya. O sea, el aprendizaje, ahí lo que dice, estoy saciado
y he aprendido, quiere decir que no aprendió solamente oyendo a alguien como yo predicando, sino que también tuvo hambre y también tuvo abundancia. En la abundancia dio, repartió. En la escasez pidió, se humilló, clamó. Porque hay gente que ni siquiera eso puede hacer, ¿no? Quiere que llegue la gente, o quiere que llegue el ángel, o que le manden cuervos. Claro, Dios lo puede hacer, pero si uno puede, ¿por qué no va? Porque, hermano, el orgullo es tremendo. Entonces, miremos algunos pasajes ahí que me llaman la atención. Si se da cuenta, lo que le puse ahí fue una moneda, donde está saliendo una plantita. Aspectos que evitan la prosperidad. Mateo 6:24. Miremos pues. Dice, nadie puede servir a dos señores. Eso ya lo leemos, no, se lo estoy volviendo a recordar porque se le puede olvidar. Y no es solo que se lo memorice, sino puede ser que lo tenga que poner ya en práctica. Nadie puede servir a dos, entonces son dos señores. Y está hablando de servir. Porque va a aborrecer a uno y va a amar al otro. O sea, no se pueden amar a los dos. O sea, que se apegará a uno y despreciará al otro. Amará a uno y aborrecerá al otro. Y se apegará a uno y despreciará al otro. Pero dice punto. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero aquí arriba dice dos señores. Entonces, Dios es un señor. Y las riquezas también un señor. Según el versículo. Entonces, ¿a quién le vamos a servir? ¿A las riquezas o al Señor? Entonces, quiere decir que el amor, el amor que tenemos a Dios o que le teníamos ha disminuido porque nos hemos enamorado de algo más y nos está ministrando otro Señor. Son los dos señores. Fíjense, lo resumió, Mateo 6:24, el Señor lo resumió en dos señores. O amas a Dios o amas las riquezas. No hay medias tintas que aquí. Ahí eso ya nos toca a cada uno. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué significa amar a alguien? Primero pienso yo, respetarlo, ¿va? Reconocerlo. Solo para empezar, ¿va? Y menospreciar el otro. Ahí no está, aquí no está hablando de que no necesitamos el dinero, pero no lo podemos tener como un Dios, al nivel del Señor. Porque ahí Él dice, si no estoy yo como Señor, va a estar el otro como Señor en la vida de usted. Pero ¿a quién le está hablando, hermano? A nosotros. Pero cuando estábamos nosotros sin el Señor, ni teníamos plata, pero aquel era el Señor de nosotros. Solo viendo cómo buscábamos, ya sea por lo legal o ilegal, o saber cómo va. Pero día y noche, alabamos, adoramos, no dejamos de pensar en el dinero. Yo he visto gente que hasta besa el dinero. Digo yo, ¿cuántos no lo han tocado? Digo yo, pero eso me demuestra su corazón. Así fácil, va. Y dice, no, hermano, pero no sé qué. Claro, en abundancia, no, hermano, ¿ah? En escasez. En escasez se mira uno si ama a Dios o no. ¿Qué hace? ¿Para dónde agarra? Para conseguir el dinero y saciar, eh, no importa cómo. Algunas personas, hermano, venden su propio cuerpo. Hombres y mujeres venden otros venden a sus hijos para conseguir riquezas, hermano. Y mire, de toda esa gente, hermano, todos esos, yo conocí muchos de esos, se mueren sin Cristo muchas veces, se mueren, nunca llegan a tener nada, son infelices. Caer en eso. Estoy hablando,
en las relaciones sexuales ilícitas, ¿va? Las que son por dinero. Nadie es feliz. El amor no se puede comprar, el amor es algo natural que nace. Si es comprado, no es genuino y no va a ser feliz ninguno. Si la base fundamental del hogar es el dinero, eso se va a partir tarde que temprano. Por eso es que nosotros debemos de poner primero, por eso dice, nos vamos a pegar uno y vamos a despreciar al otro. Vamos a amar a uno y vamos a aborrecer aborrecer es cosa tremenda. A veces en unas partes de la Biblia cuando habla de aborrecer, me parece a mí que lo hace muy pequeño, dice, es amar menos. Pero bueno, así dice el diccionario. Pero a mí se me hace que es más que eso, es no amar a alguien, preferir lo otro. ¿Va? Y hay gente que buscando a ese Señor pierde la vida. Pero mire, hermano, usted que me doy gracias a Dios que se conecta, nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos. Pero no podemos enseñar si no hemos sido enseñados. ¿Cuál es la enseñanza del día de Filipenses? He aprendido a estar en dos momentos, en mucha abundancia y en pobreza. Y he aprendido a reconocer cuándo es Cristo, cuándo es el Señor y cuándo es el dinero. Son dos también, que tenemos nosotros que discernir, hermano, como en nuestro corazón. Hay casas, hay lugares, sitios donde solo se menciona dinero, 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 dinero. En donde los lugares que yo trabajé, solo dinero oí hablar. Todos los estimadores, toda la gente que trabajaba en las oficinas, entraba yo a sacar fotocopias, a sacar cosas que necesitaban en el trabajo. Y sus conversaciones, todo era dinero, que lanchas, que avionetas, que eh, eh, los lugares. Y, ay, digo yo, tienen para todo eso. Y una vez que oí eso, no tenía ni para mí. Y dije, Señor, ¿y yo qué? Si soy tu hijo. Y ahí me enseñó que había tenido, pero no había sido sabio. Entonces le pedí perdón, perdón, pero no solamente perdón, sino que hice de nuevo la plana de acuerdo al modelo, no a mi modelo. Porque va a estar pidiendo perdón a cada rato y no la va a lograr. Lo que estamos haciendo nosotros a través de estas enseñanzas, estamos enseñando el modelo de Dios, cómo agradar al Señor de señores. Por eso es Señor de señores, que va por encima de este Señor que está hablando aquí. Entonces nuestra fuente, nuestra bendición, todo para nosotros es el Señor Jesús. Y juntamente con Él van todas las cosas, pero no las va dando así como que ni siquiera las podamos reconocer, ni siquiera las podamos administrar, no. Lo que tenía, lo que Dios buscó en José, por eso lo llamó, saber que vio en él, hermano, que era un hombre que tenía dominio propio, un hombre que no se le subían los humos, que no se le bajaban los humos, también aquello de que era un acomplejado o era un súper, va, que los dos extremos son malísimos. Un ególatra, no funciona. O viceversa, ¿va? Uno que ni se ama a él, ni se mira. eh, ¿Qué podemos esperar de él? Equilibrio. Eso es lo que quiere Dios, va. Pues mire, hermano, fíjese que gracias yo por el tema y, dije, y no, pero yo mira cómo estoy de bien. Bueno, lo felicito de plano que todo esto lo ha hecho usted, pero los que no lo han hecho, para ellos estamos hablando, para los que no, porque no todos lo sabemos. Perdónenme, pero no todos lo sabemos. Con versículos, ¿verdad? No el diseño del fulanito, sino el diseño de Dios. Yo quiero el diseño de Dios. Yo no quiero el diseño de Elon Musk, entonces, ¿sabe cómo lo consiguió? Y no lo digo porque me duela, sino porque es una verdad. La gloria es pesada, es pesada la gloria. Por eso debe ser uno entrenado para que esa gloria no te destruya.
Nadie puede servir a dos señores. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Yo, fíjese, pero me llama la atención. No se, yo pondría aquí, va, no se apartará de tus ojos, porque es un libro. No sé si usted se da cuenta de lo que quiero decir o si estoy siendo claro. Este libro de la ley, hay un libro de la ley. No se apartará de tu boca, pero para leer sería los ojos, sino que meditarás en él, en lo que está escrito. Ahorita os digo lo de la boca, de día y de noche. O sea, no solamente leer una vez, ah, ya aprendí, no, ya la hice. Qué fácil. No es así. Fíjese que yo lo que entiendo, ¿para qué sirve la boca? Para promulgar cosas que dice la ley acerca de mí y acerca de Dios. Declarar cosas, hermano. Mire, si usted quiere, tómame como un ingenuo, como, ay, hermano Carlito, hermano Pastorcito. Pero yo le puedo contar, y le he contado como esta. Mi pastor, mire, pues, no era nadie, no era anciano, era una oveja. Pero él se echó un tema ese pastor. Jorge Fuentes era mi pastor. Y ese día habló de poner los pies con autoridad, de tomar territorios. Ja, yo estaba esperando oír un tema así y a mí me activó esa noche. Y yo cuando era oveja pasé todas las veces al altar, hermano. A que, y ya lo sé, que, aunque lo supiera, la bendición del pastor me favorece. Y que lo que digan los demás, ¿qué? Yo paso. Y lo que digan es el problema de Dios, para que me bendigan. Hermano, yo no tenía trabajo. Esa noche no tenía trabajo. Y a la mañana siguiente salí sin rumbo, sin destino, sin dinero, sin carro, sin teléfono, no existían los celulares. Yo le conté a usted una bolsa de monedas de 25, un bolígrafo, eh, bolígrafo, marcador, fluorescente, verde, y la opinión en español. Me monté a un bus, dije, ¿dónde, señor? ¿Dónde te gusta? Glendale. Yo nunca había vivido en Glendale, nunca había trabajado en Glendale, pero cuando iba por Glendale me gusta, cuando pasa, aquí me gusta. Hermano, le estoy dando tips, ¿verdad? Si usted quiere, tómelos o no, pero aquí me gusta. Y entonces cuando decidí, me fui a subí, bajé del bus, ¿y ahora qué? ¿Dónde? Si hay miles de lugares que talleres del estado de pintura y entonces me fui al que estaba cerca. Y yo, no, aquí no hay, ahorita a la vuelta ahí, ¿no? Y caminando. Nada que en carro, ni con celular, y, y sin casi poder hablar nada de inglés, ¿va? Pero ¿quién lo podía hacer por mí? Y la necesidad podía más. Y entro a un lugar, habían dos, y ese me gusta. Hasta debe ser uno aguerrido, hermano. Ese está más bonito. Y entonces me acordé de lo que dijo mi pastor. Me quité los zapatos, porque no dice pondrás las plantas de tus zapatos, ¿verdad? Sino pondrás tus plantas de tus pies. Hermano, hice el ridículo. Y gracias a Dios nadie me vio. Me eché una vuelta completa. Aquí me gusta, aquí quiero trabajar. Este es mi lugar, Señor. Aquí, 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 aquí. Me puse los zapatos, salió alguien y me dijo, sí, ¿qué necesita? Ando buscando trabajo. No hay, fíjate que a media cuadra. Me fui. Y dije yo, pero no, creo que, no me salió. No, hay otro lugar, dije. Tal vez el que desprecié. Antes de entrar ahí me gritaron, regresa, regresa. ¿Te quiere hablar el patrón? Y salió el pintor y me dijo, ¿tú puedes arreglar esto? Le había pintado, se había chorreado el carro. Sí, le dije, yo lo puedo hacer. ¿Y en cuándo me terminas este carro? Era un completo. Aquí a mediodía, sí, pero ¿y cómo? Pues si no vienes bien vestido, me dice, préstame un plástico. Con un plástico me puse tape y todo, y hermano, la necesidad, el hambre. Y cuando terminé el trabajo, solo me iban a pagar las horas cash ahí. Yo dije, por lo menos saco para el bus, para de mañana y todo, ¿va? Y vieron mi trabajo.
Y me dijo, no, este trabajo y en el tiempo que lo hiciste, y siempre trabajaste así, sí, así es siempre. Yo sé hacerlo. Llamaron al patrón y él lo dijo, ¿pintaron el carro? No, dijo, él lo arregló. Y entonces ya empezamos como en arreglos y me dijeron, mira, te vamos a probar 3 meses. Nunca hemos tenido a nadie que haga esto aquí, pero vamos a abrir este espacio, pero en 3 meses si no funciona, no te vas a enojar, te vamos a decir que no. Está bien, le dije, pues de aquí a 3 meses, en medio de todos esos meses, consigo otro mejor y me voy, otro trabajo y me voy. Pero mire cómo empezó todo, en una prédica. Que le creía a Dios. No, no solo al pastor, sino le creía al Señor. Y fui y lo hice. Y tuve la autoridad. ¿Y sabe cuánto duré ahí? 9 años. Y me fui porque yo quería algo mejor. O sea, cuando Dios le da a usted, yo era como el señor del lugar y no era el encargado, pero era como si fuera el encargado. A todos los de la oficina les llevaban todo lo que les gustaba y lo dejaban en el cuarto de almuerzo para ellos. Yo comía en el cuarto donde los que trabajaban en las oficinas, ahí me dieron a mí para que yo comiera. Y me decía la mujer que iba a traer las cosas, ¿qué quieres que te traiga? ¿Qué galletas? ¿Qué café? ¿Qué chocolate? Hasta con gusto. Y por supuesto no le contaba a los demás, porque si no los envidiosos no me hubieran querido, ¿va? Pero ahí me mantenía yo con ellos, y yo no era de la estatura ni era nada de ellos, pero Dios me dio la gracia. O sea, es maravilloso. El evangelio hay que vivirlo así. Y te cansaría contar eso, pero no es eso el mensaje es la palabra de Dios, no son tantos estas historias, ¿va? Pero yo te la cuento porque yo la viví. Le creí a la palabra. Con algo que tú le creas hoy y lo pongas por obra, tú vas a ver el cambio de tu vida. Tú vas a ver el cambio de tu vida. Tercera de Juan, solo recordando esto, ¿va? Que es muy importante, que no se nos debe olvidar. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, fíjate, prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Hermano, esas dos cosas necesitamos. Sin eso, va prosperado y sin salud. ¿Qué haces con la prosperidad? O con salud y sin prosperidad. Pero dice, es el orden. Uno, prosperado, y dos, salud. Así como prospera tu alma. O sea, le está diciendo, ah, tu prosperidad, ¿sabes de dónde viene? De tu alma. Entonces, ¿por qué a veces copiamos nosotros las reglas y todo y no funciona? Porque nuestra alma no ha cambiado. No hemos dejado que Dios cambie nuestra alma. Somos envidiosos, somos mentirosos, somos traidores. Agregue todo lo que usted sabe. Y ese no es un alma prosperada. La envidia es terrible, hermano. La murmuración. Eso, no vas a prosperar. No porque yo lo diga, lo dice la Biblia. Aquí lo encierra. El alma, el alma tiene que estar, el alma es el sostén, es lo que sostiene todo eso. Pero si el alma no ha prosperado, no vas a prosperar. Y si prosperas, se va a perder. El alma prospera va a dar equilibrio, apreciar las cosas que Dios te da, cómo distribuir. Apreciar no significa solo para mí, porque ahí se terminó el círculo, sino si a mí me enriquecieron, voy a buscar a los necesitados para que siempre tenga yo. Ese es mi seguro. No olvidarme de que con los que estuve en ese nivel, hay que buscarlos y ayudarlos. Siempre hay necesitados. Todos los días puedes encontrar un necesitado si te lo propones. Y darle algo de acuerdo a tu capacidad. Nunca te va a faltar ni a ti ni a tu simiente. Es como un seguro de vida. Pero sí, pero no. Ese es mi dicho. Oh, qué bonito, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no hacemos prosperar el alma. Si una alma próspera, no podemos hacer nada de esto. Fue una película que nos echamos y muy buena, pero fue una película, algo que no podemos alcanzar porque el alma no permite. Pero cuando el alma empezamos a trabajar, hermano,
compartir, ser sincero, no ser mentiroso, no ser avaro, se te abren las puertas. Voy terminando. Jeremías 22:13. Del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Es bien tremendo. Es bien tremendo, hermano. Cuando nosotros contratamos a alguien y nos y somos injustos, nos va a costar prosperar. Porque para prosperar, otra cosa, otra regla es lo que yo deseo para mí, tengo que deseárselo a mi prójimo. Pero no solamente deseándolo, porque aquí están haciendo una edificación. No te estoy diciendo que le des para que te quedes sin que poder terminar, ¿va? No. O sea, aquí se usa una palabra, justicia, lo que es justo. ¿Qué es lo justo? Lo que le dijiste que le ibas a dar. Así de sencillo. ¿Por cuánto me pintas esto? ¿Por cuánto? Por tanto. Ok, eso es lo que llegaron. Eso es lo. Si le das de menos, injusto. Si le das de más, gloria a Dios. Y si le das lo que quedaron, ¿para qué va a pedir más? Si quedaron ya, ¿no? Eso no te afecta espiritualmente. Pero si le das menos de lo que quedaron, o te aprovechas, lo que diga el otro, y tú evalúa, que por supuesto algunos se van muy altos, ¿verdad? Y tú puedes conseguir con una persona que tal vez hasta lo hace mejor y no te va a ganar lo que te va a ganar. Eso es opcional. Eso es opcional. Eso no te dice tienes que hacerlo con fulano. Por supuesto, yo diría que deberíamos de hacerlo más con nuestro prójimo, en nuestros hermanos, ¿va? Fíjese, lo voy a contar, voy a terminar. Creo que lo conté una vez y he oído varios de estos. Hay familias que viven a Estados Unidos y que me imagino que son hijos que sus padres les enseñaron con el buen ejemplo y con el amor, a amarlos. Y entonces, a veces son varios hijos. Y entre todos se ponen de acuerdo a poner una cantidad de dinero para ya sus padres ya grandes, ¿va? De edad, donde cuando ya no pueden trabajar o ya trabajaron mucho por sus hijos, decirles, mira, te vamos a comprar una casita entre todos. Esos hijos que le compran una casa a sus padres, van a tener ellos y su descendencia casa también. Porque la Biblia dice, honra a padre y madre. Claro, si son jóvenes, pues están en el desarrollo, ¿verdad? Pero si ya tus padres son ancianos, que están viviendo de lo que trabajaron, algunos y algunos ni siquiera eso, no los puede uno olvidar, tiene que ayudarlos, o debería, ¿va? Porque esa es una de las fuentes de bendición. Y a los padres no cuesta ayudarlos, no son nuestros papás, pues. No, es que mi papá, no sé qué, tal vez te cae mal porque siempre te corrige y no te sigue el cuento, pero es tu papá o es tu mamá. Si no podemos ayudar a nuestros padres, muy difícil que ayudemos a otros, muy difícil, hermano. Y si ayudamos a otros, estamos esperando de vuelta lo que da. Acuérdense que uno da, ¿sabe qué es eso? Echar el pan sobre las aguas. Y al cabo del tiempo va a regresar. Cuando más lo necesitas, ¿no? El agua lo trae de vuelta otra vez la corriente, lo que tú sembraste. Tal vez en una edad de enfermedad, en tu vejez, en una operación, que se reúnen todos que ni te conocen y te regalan para la operación. ¿De dónde? Ya ni te acuerdas, porque echaste el pan. Lo di, saber cuándo. Y dice, ala, ¿cómo son de buena gente? No, hiciste algo. Y Dios se acordó. Esto es para prosperar y darle gloria a Dios, hermanos. Orémosle al Señor, porque no nos dejó sin entendimiento y sin su palabra, que es nuestra guía, ¿va?
Ahí, en la palabra de Dios está, que no te suenes mucho porque te vas a sangrar las narices. Hasta eso dejó el Señor. ¿Verdad? Padre bendito, muchas gracias te damos esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por el entendimiento. Permites permítenos que podamos hacerlo, ponerlo por obra, para que podamos ver los beneficios, Señor, que trae cuando uno obedece tu palabra, Padre. Bendícenos, guárdanos, Señor, en nuestro sueño, danos un sueño reparador, que el día de mañana podamos levantarnos con fuerzas, con salud, sin achaques, sin enfermedades, y descansados, no cansados y no atribulados, Padre. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz noche, amados hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos mañana miércoles en el discipulado presencial.